Hola, ¿qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga. Excelente noche. Gracias por estar viendo este video. Gracias por estar siempre al pendiente de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de la Biblia. Que Dios te bendiga en esta noche. En este jueves, como cada jueves, buscamos hablar, platicar, estudiar, reflexionar, buscar en la Biblia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros referente al Espíritu Santo. Hemos tomado la decisión de los jueves tomar los estudios de manera que podamos conocer un poquito más sobre el Espíritu Santo, saber cómo se mueve el Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios, de los cristianos, de los hijos de Dios, de aquellos que buscamos que nuestra vida sea una ofrenda a Dios, de aquellos que buscamos seguir a Cristo. Amén. Y antes de comenzar con el tema de hoy, quisiera que por favor me ayudaras a orar, acompáñame a orar para que sea el mensaje de Dios, las palabras de Dios, tanto para ustedes que están viendo el video como para su servidor. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, en esta noche, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, por la bendición de tu lluvia, la temprana, la tardía. Señor, gracias por bendecir esta tierra, Señor. Por favor, Padre eterno, que sea tu voluntad, Señor, acompañándonos, guiándonos, tu misericordia, Señor, extendiéndose sobre nuestras vidas, Señor. Padre eterno, que por favor sea tu palabra en esta noche, Señor, bendiciendo nuestras vidas, bendiciendo a mis hermanos que están viendo este video, Señor. Por favor, que sean tus palabras, tu mensaje. Espíritu Santo, por favor, habla a nuestros corazones y queremos conocer más de ti. Queremos siempre conocer más del Padre, del Hijo y también conocer más del Espíritu Santo. Todo con el fin, con el propósito, Señor, de estar preparados para la venida de nuestro Salvador, para la conclusión de los tiempos, Señor. Sea que nos toque despiertos o sea que nos toque dormidos, Señor. Queremos estar listos y preparados y que nuestra lámpara, Señor, siempre tenga aceite de sobra, Señor. No queremos quedarnos sin luz. En Cristo Jesús bendice nuestras vidas como siempre y como solo tú puedes hacerlo. Dios bendito, te amamos, te bendecimos. Toda la gloria, la honra sea a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Acompáñame, por favor, ahí en tu Biblia. En tu Biblia, en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Y pues bueno, como te decía al inicio del video, estamos en la serie, digámosle así, la serie de temas referentes a el Espíritu Santo. Y el tema de hoy es el Espíritu Santo remitiendo todo o remitiéndonos a todos a Cristo. Y vamos a ver en el desarrollo del tema cómo es que el Espíritu Santo, si bien sí nos lleva y nos remite a Cristo, cómo el Espíritu Santo, quizás una intención del Espíritu Santo es remitirnos al Padre por medio de Cristo Jesús. Y el versículo base, Colosenses 1:16, dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, refiriéndose al Hijo de Dios, refiriéndose a Cristo Jesús, aquí la palabra, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esta otra versión que tengo acá es Reina Valera actualizada,
no cambia mucho, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Realmente no cambia mucho la versión. Pero aquí el versículo base nos habla sobre el Hijo de Dios, sobre Jesucristo, y dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. A manera de introducción, hermano, quédate con este versículo en tu mente, en tu corazón, de que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. A modo de introducción, hermano, en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias, aunque no es el enfoque principal, o no es lo que más resalte en el Antiguo Testamento, sí podemos mirar a Dios como en función de un Padre, en su dispensación de Dios Padre, de Dios como un Padre hacia su pueblo escogido, dando mandamientos, dando órdenes, instrucciones y dejando muy en claro lo que no se debe de hacer. Como te digo, aunque no es el enfoque como tal del Antiguo Testamento mostrar a Dios como un Padre, aunque si buscas ahí ves una cierta relación como padre e hijo, porque hay un versículo donde bien dice, yo seré a él padre y él será a mi hijo. Me parece que es refiriéndose a David. Quizás el Antiguo Testamento no nos lo deja ver como tal muy claro, sin embargo sí está como en función de un padre. Deuteronomio 30:15, acompáñame por favor. Deuteronomio 30:15 y 16. Deuteronomio 30:15 y 16 dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, en el Antiguo Testamento está Dios, y como te decía, deja muy en claro lo que no se debe de hacer. Y por ejemplo, aquí en esta cuestión desde Deuteronomio 28 a Deuteronomio 30, vemos cómo Dios dice: pongo delante de ti esto. Si haces el bien, pasará esto. Y si escoges el mal, pasará esto. Y estas serán las consecuencias. Y si haces el bien, estos serán los beneficios o las bendiciones que atraerá el que tú obedezcas lo que hoy te estoy ordenando, lo que hoy te estoy diciendo. Y de cierta manera cierra como esta parte de instrucción, de mandamiento hacia su pueblo, como: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová. Entonces vemos a Dios como Padre, ¿no? Yo te mando. ¿Cómo es un padre normalmente en una relación padre-hijo? Pues da órdenes, da instrucciones, da cuidados, ¿no? Entonces podemos mirar a Dios Padre de esta manera en el Antiguo Testamento. En los 33 años y medio que Jesús de Nazaret se movió en esta tierra, podemos mirar que todo lo remitía hacia el Padre. Yo sé que ya en muchas otros mensajes, otras prédicas lo hemos mencionado, cómo se van remitiendo el Espíritu Santo a Cristo, Cristo al Padre, pero no está de más siempre como recordar. En este tiempo que Jesús de Nazaret estuvo en la tierra, podemos ver cómo todo lo remitía al Padre, hacia el Padre, y podemos mirar que Jesús mismo dice de sí en Juan 14:6. Acompáñame por favor, es importante que tengas ahí a la mano tu Biblia. Juan 14:6. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre sino por medio de Cristo Jesús. Entonces Jesús mismo está diciendo
El propósito es que vayamos al Padre. El propósito es llevarlos a ustedes, pueblo, hacia el Padre. Ese es el propósito. ¿Y cómo se va a lograr eso? Por medio de mí, dice Jesús, por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el camino, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que nos lleva hacia el Padre, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que un día tú y yo tenemos que regresar al Padre. Y la vida pues es llegar, estar en la presencia, dice, si no me equivoco, Juan más adelante, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, diciendo al Padre, y que conozcan a aquel a quien tú has enviado. La vida es conocer al Padre y conocer a Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo también está, claro que está ahí en esta labor, porque es el Espíritu Santo el que toca nuestras vidas y nos lleva a los pies de Cristo. Amén. Entonces Jesús mismo todo lo remite hacia el Padre. En nuestra actualidad, hermano, el Espíritu Santo, en nuestro tiempo actual, hoy en día, el Espíritu Santo todo lo remite a Cristo Jesús. Todo lo remite, todo lo busca dirigir hacia Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el camino que nos va a llevar hacia el Padre. Entonces, en nuestra actualidad, el Espíritu Santo remite todo a Cristo Jesús, buscando que lleguemos al Padre por medio de Cristo Jesús. Y esto mismo es lo que queremos estudiar esta noche. El Espíritu Santo llevándonos a Cristo para que Cristo nos lleve hacia el Padre. Gracias, hermano. Nosotros buscando una relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo buscando una relación con nosotros para siempre en toda situación, día a día, remitirnos a Cristo. Y cuando ya estamos, digamos, en la presencia de Cristo, digamos, concentrados en Cristo Jesús, como dice, si no me equivoco, Hebreos, puestos los ojos en Cristo Jesús, ya estamos con los ojos en Cristo Jesús, es por medio de Él que vamos a poder llegar hacia el Padre. Pues recordemos, mi hermano, aunque este tema parece que exalta más a Cristo Jesús, es que es una de las funciones del Espíritu Santo, pues no tomar el protagonismo, ni llamar la atención hacia Él, y dirigir todo hacia el Padre, nuestros pensamientos, nuestras oraciones, el estudio de la palabra, que todo sea cristocéntrico, incluso en los servicios, en los cultos que hacemos, tiene que ser cristocéntrico, que Cristo esté en el medio, ¿verdad? ¿Y para qué queremos a Cristo en el medio? Pues para adorarle, para bendecirle, para darle nuestro servicio, entregarle nuestras cargas y darle toda la gloria y la honra. Amén. Solo a Cristo Jesús. Porque es por medio de Cristo Jesús que vamos a llegar hacia el Padre. Pero ¿quién nos da de inicio ese empujoncito? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo ahorita mismo, yo sé que está hablando ahí a tus oídos, ahí en tu mente, y te está diciendo que dirijas todo hacia Cristo Jesús, que encamines a Cristo Jesús tus caminos, que encamines a Dios tus caminos, que encomiendes, a Cristo Jesús tus caminos, y que le entregues tu vida y tu día a día y aquellas áreas, y si es que ya le entregamos la vida, que le entreguemos aquellas áreas que quizás son complicadas para nosotros, que se las entreguemos a Cristo Jesús, y que Cristo Jesús haga su obra en nosotros, nos perfeccione, nos afirme, nos vaya limpiando cada vez más, nos santifique, para poder un día estar delante en la presencia del Padre. Colosenses 1:20. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo Jesús? ¿O para qué será necesario que el Espíritu Santo nos dirija a Cristo Jesús? Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, por medio de Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo vuelvo a leer. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Entonces, hermano, en nuestras vidas prácticas, amén de que también en la Biblia, pero en nuestras vidas siempre podemos ver la obra tanto del Padre como de Cristo Jesús como del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a estar dirigiendo hacia Cristo Jesús. ¿Por qué? No me canso de repetirlo, porque Cristo es el puente que nos va a llevar hacia el Padre. Un día, hermano, tú y yo salimos del Padre al Padre. Hay una alabanza muy bonita que dice que regreso a la casa del Padre tenemos que dar, ¿verdad? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Incluso hay himnos muy bonitos que hablan de la sangre de Cristo Jesús, que es la que nos ayuda por su sacrificio, que nos ayuda a regresar al Padre. Amén. Entonces, esa es la importancia, y esto fue como de manera introductoria de por qué el Espíritu Santo, o cómo es que el Espíritu Santo siempre busca llevarnos al Padre por medio de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:16, hermano, y esta es una base que quiero dejar en este tema. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, aquí la misma palabra nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermano, toda esta Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo inspiró a, si no me equivoco, más de 40 autores por cientos, miles de años para escribir esto que tú y yo podemos tener en nuestras manos. El Espíritu Santo inspiró a hombres para que escribieran todo lo que aquí está escrito, hermano. El Espíritu Santo, podemos decir que el Espíritu Santo, o que aquí está escrita la inspiración del Espíritu Santo. Para comenzar, hermano, con esta dirección que el Espíritu Santo nos da hacia la persona de Cristo Jesús, comencemos, hermano, con los libros inspirados por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo Jesús, hermano? En un inicio, cuando una persona se convierte o conoce de Dios, hermano, yo miro que es directamente el Espíritu Santo, hermano, que entra en la vida, y así como en Génesis 1:2, donde dice que Dios creó la tierra, y la tierra de pronto ya estaba desordenada y vacía, y en caos, sin forma, pero el Espíritu Santo dice que se movía sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Yo miro que el Espíritu Santo, así cuando nuestra vida está desordenada, está vacía, está sin forma, está sin un ápice de una pista de que Dios quizás está en nuestras vidas, hermano, es ahí donde el Espíritu Santo, aún en medio de todo ese caos, se está moviendo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo está ahí cerca, hermano. Podemos hablar aquí de la preeternidad, de la eternidad pasada, de los escogidos de Dios. Y la palabra dice, no es del que corre, ni del que camina, ni del que quiere o no del que no quiere, sino de quien Dios escoge, de quien Dios tiene misericordia. Entonces, hermano, podemos decir que el Espíritu Santo en nuestras vidas, en un inicio cuando conoces de Dios, es el Espíritu Santo directamente en tu vida, llenando tu conciencia, quizás llenando tu mente, tus pensamientos, tu alma, tu espíritu, de esa conciencia de decir, como el hijo pródigo, de volver en sí y decir, ¿qué estoy haciendo? Necesito de Dios, no puedo solo, necesito de Dios, necesito a mi Creador, necesito regresar con papá, necesito a Dios en mi vida, porque yo solo no puedo. Y es como esa conciencia que el Espíritu Santo, te lo digo porque
es parecido a lo que yo viví, y a lo mejor no todos han vivido así. Hay quienes nacen en una familia que pues ya conocía de Dios, pero aún conociendo o viviendo en una familia que conoce de Dios, hermano, necesitamos tener un encuentro con Dios, y no importa la edad que tengas, o no importa los años tampoco que tengas en el Evangelio. Si no hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús, es complicado que nosotros podamos dimensionar el tamaño de Salvador que tenemos y el tamaño de Salvador que necesitamos. Entonces, en un inicio es el Espíritu Santo, pero posteriormente, de que ya es el Espíritu Santo en tu vida, posteriormente siempre, si no es que, o sea, sí, pues yo creo que siempre te va a dirigir hacia la Biblia, hacia la palabra. Y a lo mejor primero llegas a una iglesia, y a lo mejor en la iglesia te hablan de la Biblia, pero al final de cuentas todo va hacia la Biblia, hacia la palabra. No conozco, hermano, no conozco una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, pentecostés, bautista, hasta los católicos, hermano. No conozco una iglesia en donde no se hable de esto, o en donde no se hable de pasajes o de enseñanzas que no vienen de aquí, que vienen de aquí. ¿Por qué? Porque es la palabra hacia donde el Espíritu Santo siempre nos va a dirigir, y en donde está toda la enseñanza y el grosor de la enseñanza y el grosor de la doctrina y demás, ¿no? Pero es el Espíritu Santo, hermano, que siempre te va a dirigir a la palabra. ¿Por qué a la palabra? Porque en la palabra está escrito todo referente a Jesús. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento podemos ver vislumbres, podemos ver profecías, podemos ver anuncios de que el Salvador sería así, 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 así. El Hijo de Dios será así, así, así. El Hijo del Hombre así, así. Y el Hijo del Hombre padecerá así, así. Y es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y en toda la Biblia, hermano, vemos vislumbres desde el sacrificio que hace Abraham con su hijo Isaac, donde Isaac le dice: Padre, pero llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos todo, pero no veo el carnero, el sacrificio. Y ya Dios le había dicho a Abraham: tú sacrifícame a tu hijo. Y Abraham lo que contesta es: Dios proveerá. Y ya desde ahí vemos que Dios proveerá un sacrificio para limpiarnos, para acercarnos a Él. Dios, esa palabra de proveerá, Abraham la dijo con fe, viendo quizás hacia un futuro. Dios proveerá. Pero ahora, hermano, podemos decir tú y yo: Dios ya provió un Salvador, Dios ya nos dio, Dios ya dio un Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios ya dio a su Hijo. Y ahora, hermano, tú y yo estamos siendo guiados, inspirados. Hermano, me atrevo a decir que cada vez que tú tomas la Biblia, está el Espíritu Santo ahí contigo, guiándote a eso, a que leas. Me atrevo a decir que siempre que juntas tus manos, que inclinas tu rostro, o que tomas un tiempo a solas, o que decides orar, hermano, está el Espíritu Santo ahí contigo, guiándote a eso, a orar. Porque es a través de la palabra, a través de la oración, que podemos tener esos encuentros, esos toques, esos puntos de contacto con Dios, con Jesús. Hermano, hay muchos testimonios en las redes sociales, en videos y demás, hermano, en donde alguien que ora o alguien que lee la Biblia, es Jesús el que se les revela. Es Jesucristo el que se les revela por medio de oración y por medio de la palabra. Entonces, hermano, yo miro que el Espíritu Santo siempre te va a llevar más y más y más y más hacia la Biblia, hacia la oración. Y por eso tomé este versículo de: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Y el Espíritu Santo siempre va a estar dispuesto, llevándonos para que seamos, tú y yo, seamos redarguidos, seamos corregidos, seamos instruidos en justicia, a fin de que tú y yo seamos hombres, sean mujeres perfectas, enteramente preparados para toda buena obra. Y por eso es que tomo esta parte de que el Espíritu Santo nos guía hacia la palabra. Y vemos cómo los primeros libros del Nuevo Testamento, los evangelios, hermano, vemos cómo nos llevan a Cristo Jesús. Son los evangelios según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Pero los tres están centrados en lo que pasó en la vida de Cristo Jesús, en las enseñanzas de Jesucristo. Algunos son más extensos, otros son más cortos. Los cuatro tienen un enfoque diferente. Por ejemplo, el libro de Mateo se centra en la conexión de Jesús con la tradición judía, cómo era esta parte de Jesús con los judíos y en su papel como el Mesías que cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Si no me equivoco, hermano, déjame buscarlo aquí. El libro de Mateo, digo porque siempre es mejor como verificar. Aquí es Mateo. Sí, Mateo, el libro de Mateo empieza con toda la genealogía de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? El pueblo judío tiene muy marcado el saber descendiente de qué tribu eres, el saber descendiente de dónde vienes, tu origen, tu linaje y demás. Entonces el libro de Mateo se centra en esta conexión de Jesús con el pueblo judío. ¿Quién era Jesús? Mateo es, si tú lees, recuerdas que Mateo o Leví era un judío que recaudaba los impuestos de los mismos judíos y los daba a Roma. Entonces, Mateo tiene muy marcado entre su pueblo, que a lo mejor para los judíos quizás más ortodoxos o los que estaban sometidos bajo el yugo de Roma, Mateo de cierta manera era como un traidor, era considerado como pues sí, de cierta manera un traidor, ¿no? Una persona no grata, como dicen diplomáticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque era un mismo judío que les cobraba a los judíos para darle los impuestos a Roma. Y Mateo tiene muy marcada esta cuestión de saber, oye, pero yo soy un judío, sí soy judío, pero soy de cierta manera considerado un traidor y demás al pueblo judío. Pero y tú, Jesús judío, que vienes a mí y me llamas, ¿quién eres? Y empieza el Evangelio de Mateo narrando la genealogía de Jesús. Entonces, Mateo tiene marcada esta fase de la conexión de Jesús con el pueblo judío y de cómo Jesús va cumpliendo cada una de las profecías del Antiguo Testamento. El libro de Marcos presenta una narrativa concisa y directa de Jesús, destacando su poder y autoridad, especialmente en sus milagros y predicación. Amén. El libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, se enfoca en la compasión y el amor de Jesús por todos los hombres, especialmente los marginados, las mujeres y los pobres, mostrando su misión como Salvador universal. Igual, si no me equivoco, acompáñame a Lucas, solamente es para verificar. Lucas, me parece que es 15, Lucas 15, porque aquí dice, sí, el Evangelio de Lucas habla sobre Jesús y el amor que tiene hacia los hombres, especialmente a los marginados, las mujeres y los pobres, mostrando su misión como Salvador universal. Y es cierto, porque el Evangelio de Lucas capítulo 15 te habla de la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo perdido, del mayordomo injusto y demás. Y entonces es de esta manera como el Evangelio de Lucas
dice de cierta manera, y el reino era semejante a esto, y algo que se perdió y que hay que recuperar. Y eso que se perdió, hermano, pues somos tú y somos yo. Aquello que nos perdimos, nos alejamos de Dios, hermano, y que en un inicio todo ese amor, todo ese plan, toda esa misericordia era dirigida al pueblo judío. Pero en su gran misericordia de Dios, en la gran misericordia de Dios, podemos mirar cómo en la misma parábola de las bodas del Cordero, hermano, podemos ver cómo los invitados a la boda no llegaron. Discúlpame, es que me acabo de casar y no puedo asistir. Discúlpame, es que acabo de comprar un terreno y no puedo asistir. Discúlpame, es que acabo de comprar unas yuntas de bueyes y tengo que trabajarlas, no puedo ir. Y vemos cómo Dios, de cierta manera, es despreciado por aquellos a los que Él vino, y toma la decisión de abrir el Evangelio, de abrir su reino, de abrir sus puertas a los cojos, a los mancos, a los desechados, a los olvidados, a los ciegos. Y ahí es donde entramos, por gloria, por misericordia de Dios, donde entramos tú y yo en el concepto, digámoslo, como de gentiles, aquellos que no son como tal judíos. Dice, si no me equivoco, es Pablo, hace de los dos pueblos, hace uno solo, y de ahí hace un nuevo pueblo. Ahí es donde entramos tú y yo. Eso habla el Evangelio según San Lucas, del amor que Dios tiene hacia los hombres y las mujeres que estaban perdidos, que estaban alejados. Y el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, ofrece una perspectiva más teológica, dice aquí, teológica y filosófica, presentando a Jesús como la palabra de Dios, la luz del mundo y el único camino hacia el Padre. Es el mismo Juan, ya lo leímos, Juan 14, donde dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces podemos mirar aquí, hermano, que los diferentes evangelios siempre nos van a llevar a conocer a Cristo Jesús. Acuérdate, no nos perdamos en la línea que llevamos. Está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra y a la oración, a Cristo Jesús. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Cristo Jesús. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Para que Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, por medio de su sacrificio y por medio de la fe, de la gracia, de la misericordia, nos lleve a el Padre. La meta final es llegar al Padre, ser tomados como dignos para poder estar delante del Padre. Entonces podemos mirar aquí cómo hasta este momento los 4 evangelios nos llevan a conocer a Cristo, y Él mismo, Cristo, nos lleva hacia el Padre. Asimismo, hermanos, podemos mirar esto, déjame decirlo así, esta guianza, este fenómeno de que todo nos lleve a Cristo en el libro de Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, 1, 2, 3 de Juan, Judas, Apocalipsis, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, todos los libros, hermano, Salmos, Proverbios, Jeremías, Isaías, profetas mayores, profetas menores, todos nos van a dirigir hacia Cristo Jesús. De una u de otra manera, siempre nos van a dirigir a Cristo Jesús. Sin embargo, hermano, aunque toda la Biblia nos lleva a Cristo Jesús, quisiera enfocarme en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses, para leer un poquito lo que Colosenses nos enseña en esta noche. Así que por favor acompáñame al libro de Colosenses, capítulo 1, a partir del versículo 9. Colosenses 1:9. Y vamos a ir dando algunas opiniones y demás respecto a lo que va mencionando Colosenses. ¿Cómo es que el Espíritu Santo
por medio de Colosenses nos lleva a Cristo, y es súper claro, hermano. No necesitas quitar el velo de tus ojos. Bueno, de cierta manera necesitamos que Dios nos quite un velo, porque luego no queremos ver lo que tenemos delante de nosotros, hermano. Dice Dios, aún viendo no creen. Pero no es tan complicado, hermano. Si Dios tiene misericordia de nosotros, que hoy nos ayude a encontrar a Cristo Jesús con la guianza de su Espíritu Santo por medio del libro de Colosenses. Colosenses 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. El impulso del Espíritu Santo siempre será, hermano, que tú y yo crezcamos, que tú y yo maduremos, que tú y yo dejemos de ser niños en el Evangelio, niños en la manera de pensar, niños en la manera de expresarnos, que tú y yo crezcamos, maduremos y que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo guía a Pablo para decir que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Siempre el impulso del Espíritu Santo, hermano, va a ser a que tú y yo estemos constantemente dando fruto, que seamos grandes y maduros en los asuntos de Dios, que dejemos de ser niños, que dejemos de pensar como niños. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a más cosas en Dios. Y continúo leyendo versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Alguien, hermano, una persona, un hijo de Dios, no hablamos de pastor, no, alguien, un hijo de Dios, alguien cristiano, alguien que sigue a Cristo y que se deja guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, es siempre encaminado hacia agradar a Dios. Hermano, es imposible que alguien guiado por el Espíritu Santo haga algo o sea guiado a hacer una acción o a decir algo o a hacer algo que no le agrada a Dios. Muchas de las veces, hermano, podemos, como yo ahorita, plantarnos frente a una cámara, frente a un público, con un micrófono, en un púlpito, y a lo mejor desde nuestra ignorancia y quizás mala interpretación de la palabra de Dios, decir algo y afirmar algo. Y Dios mediante su Espíritu Santo y en su gracia y en su misericordia, más adelante nos hace entender que a lo mejor lo que dijimos estaba mal. El mismo día o tiempo después, no sé. Pero es Dios mismo quien nos va llevando en ese crecimiento. Es muy diferente cuando uno se aferra y dice, no, es que esto tiene que ser así, y de ahí no. Es diferente cuando alguien tiene la humildad y saben que, hermanos, yo dije esto y está mal, pero siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a más y más y más y más y más. Y es imposible que alguien guiado por el Espíritu Santo haga algo que no le agrade a Dios, ¿sabes? Aún dentro de la ignorancia, dentro de las limitaciones que quizás podemos tener como seres humanos, hermano, yo creo que el Espíritu Santo nos ayuda a, ¿sabes qué? A lo mejor eres nuevo, no sé, tienes poco tiempo, no conoces bien a Dios, pero esto no lo hagas, esto no lo digas. Y el Espíritu Santo aún en eso nos cuida y nos guarda, de no hacer cosas indebidas delante de Dios. Entonces, hermano, alguien que es guiado por el Espíritu Santo siempre va a ser llevado a agradar más y más y más y más a Dios. Siempre va a estar encaminado a que caminemos con dignidad, como es digno, dice la palabra, que anden como es digno del Señor, dignamente como hijos de Dios. Pues recordemos lo que dice en Romanos 8:14, te lo leo rápido. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son los hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces no hay de otra, hermano. Si tú y yo decimos que somos hijos de Dios, tenemos que estar siendo guiados por el Espíritu de Dios y no guiados por la carne. Nuestras decisiones, nuestros pensamientos no pueden estar fundamentados, no pueden ser originados desde nuestra carne, porque nuestra carne siempre nos va a engañar. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, por eso tú y yo tenemos la encomienda de que todo lo que hagamos, lo que digamos, no surja de nuestra carne, sino que surja de alguna palabra, algún pensamiento que el Espíritu Santo nos haya dado. Y a lo mejor un filtro de decir, es que ¿cómo sé si es del Espíritu Santo o no? Pregúntate si eso que es por lo que estás orando o por lo que quieres hacer o lo que quieres realizar le va a agradar a Dios. Y a lo mejor un filtro más podría yo decirte, y eso anótamelo a mí, no viene en la Biblia, pero si por lo que estás orando o lo que quieres realizar, tienes duda de si es por el Espíritu Santo o no, pregúntate si incluso a tus padres les agradaría que tú hicieras eso. Porque de cierta manera, hermano, los padres son puestos por Dios. Y créeme, hermano, a lo mejor no sé cómo esté tu relación con tus papás, pero créeme, hermano, que los papás pues igual son humanos y fallan y demás, pero cuando pones atención y los pones en manos de Dios, hermano, de verdad, Dios te habla mucho por medio de tus papás, por medio de tu mamá, por medio de tu papá. Amén. Entonces, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Por ello el Espíritu Santo siempre nos llevará a crecer en una relación con Dios Padre por medio de Cristo Jesús. Amén. Porque somos guiados y siempre nos va a ayudar a agradarle más y más, como dice el versículo 10, a caminar como es digno del Señor. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Alguien que es guiado por el Espíritu Santo, hermano, siempre va a ser llevado en un camino de cambio de comportamiento, un cambio de actitud ante las circunstancias de la vida cotidiana, quiero que entendamos que la longanimidad es esta generosidad o la constancia de ánimo ante las adversidades. Entonces aquí Pablo dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermano, la guianza del Espíritu Santo siempre nos va a llevar a que cambiemos de actitud, cambiemos de manera de responder, de reaccionar, y es complicado, hermano. Día con día tenemos que entrar en esta batalla contra la carne, contra uno mismo, contra la carne, contra tus maneras de contestar, tus maneras de responder y demás. Y a veces es complicado, hermano, cuando estás en la carne, cuando a lo mejor estás desconectado, cuando el afán del día ya te tiene aprisionado, hermano, pues respondemos en base a la carne. Por eso la importancia de todo el día estar pensando en Dios, todo el día permanecer en oración. Siempre, hermano, ten un gracias Dios en tu boca, se te salga en cualquier momento. Gracias Dios mío porque ya estoy en mi casa. Gracias Señor porque ya es noche, estoy en mi casa y no nos pasó nada. Gracias Señor porque tengo comida. Gracias Señor porque tengo cena. Gracias Señor porque tengo vestido, sustento. Gracias Señor porque tengo un techo y unas paredes. Gracias Señor porque no estoy desamparado. Gracias Dios por todo lo que nos has dado. Amén. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre. ¿Ves cómo la misma palabra nos habla de Cristo? Y en Cristo Jesús por medio de Cristo Jesús se hicieron todas las cosas por medio de Él y para Él. Y aquí, con gozo, dando gracias al Padre.
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y aquí es donde te digo siempre que el Espíritu Santo nos guía y nos lleva por medio de la palabra a Cristo Jesús, y Cristo Jesús también mismo por medio de la palabra, de la relación y demás que tenemos con Cristo Jesús, siempre nos remite hacia el Padre. Entonces es la importancia, hermano. Yo no sé cómo es posible de repente, mi hermano, que haya movimientos, haya iglesias donde quitan a Jesús o donde quitan al Espíritu Santo, hermano. Algunas más atrevidas, igual, donde quitan al Padre. Yo no sé cómo puede haber movimientos así, hermano. Cómo puede quizás la gente estar tan suena fuerte, ¿verdad? Pero tan engañada como para decir, no, es que Jesús no, es que Jesús nada más era un maestro, es que Jesús nada más, no, hermano, hay un movimiento que dice que Jesús fue a la India y que ahí conoció todo lo que enseñaba, y que en la India se inspiró, se iluminó, y que se le abrió el tercer ojo, y hermano, tanta cosa que se habla de nuestro Señor Jesús. Y Santiago dice que la sabiduría de lo alto, pues desde lo alto, desde el Padre. Jesús no necesitaba, hermano, buscar otros gurús, otros maestros como para aprender. Eso sí, la palabra nos enseña y nos dice que Jesús a los 12 años estaba con los sacerdotes, con los maestros, escuchando, llenándose de la palabra, y que crecía en conocimiento y en gracia. Eso sí, la Biblia nos dice. Amén. Pero ahí está siempre el Espíritu Santo por medio de la palabra, llevándonos a Cristo y llevándonos al Padre. Y de verdad, hermano, suena muy, muy redundante, suena muy, muy repetitivo, pero hasta que lo entendamos y hasta que lo vivamos, sí, el Espíritu Santo siempre me va a llevar a leer. Hermano, cuando no queremos leer, cuando no queremos orar, no es el Espíritu Santo diciéndote, ya tómate un relax, no te preocupes. No es el Espíritu Santo diciéndote, no, ponte a ver videos, no pasa nada. Ese no es el Espíritu Santo, hermano, esa es nuestra carne. Esa es tu carne y esa es mi carne diciéndonos, no pasa nada, no te preocupes. Échale 5 minutos de videos, ¿no? Y ya cuando te das cuenta ya no fueron 5, ya fueron media hora, 40 minutos viendo videos, hermano. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a orar, a leer Biblia, a estar pensando en Dios, hermano, a estar pensando en Jesús, a estar dando gracias a Dios. Aquí lo dice versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Gracias, Señor, porque ahora somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Podrás decirlo en esta noche, hermano? Gracias, Dios, porque somos coherederos con Cristo Jesús y ahora podemos entrar en tu reino por medio de Cristo Jesús. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ves cómo es esta relación del Espíritu Santo, el Padre y Cristo Jesús, hermano? Y cómo entre los tres interactúan, y cómo el uno lleva al otro, y cómo aquí cómo el Padre nos llama, casi como si le dijera a Jesús y al Espíritu Santo, vayan por los cojos, vayan por los ciegos, por los mancos, por los indigentes, los sucios, los mugrosos, que así estaba nuestra vida, tráiganlos. Y ahora ya que llegamos al Padre, ya que podemos acceder al Padre, ya que tenemos paz para con Dios, hermano, que tenemos abogado, Cristo Jesús, gracias, Señor, y que tenemos la guía del Espíritu Santo, que día a día, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, día a día nos ayuda. Ahora como el Padre nos ha sacado, dice aquí, de las tinieblas, nos sacó de las tinieblas, del lodo, de lo sucio, desde que ya éramos tizones encendidos, ya estábamos con un pie, hermano, ya estábamos, no sé si con uno, con los dos, con todo el cuerpo en el infierno, hermano, perdidos en nuestros delitos y pecados, y viene Jesús, toma el acta de decretos que había contra nosotros, contra mí, contra ti, un acta de decretos que estaba escrita, sí, el hermano tal, la persona tal, por Juan Rosendo Noriega Aguilar, se le acusa de esto, viene Cristo Jesús y la clava en la cruz.
Y eso es maravilloso, hermano. Cuando el que te podía hacer, el que tiene todo el poder, hermano, es el que te perdona. Es maravilloso, hermano. Y de eso tenemos que hablar, de eso tenemos que compartir a los demás. Oye, mira, el Espíritu Santo es esto, el Espíritu Santo es la persona que te lleva, y Cristo Jesús esto. Y estar orando, hermano, por las personas, estar orando por la familia, por demás. Y siempre estar pidiendo que el Espíritu Santo nos llene, nos guíe, que el Espíritu Santo, que nuestra carne mengue, hermano, que nuestra carne no se sobreponga al Espíritu Santo. Y no es porque el Espíritu Santo sea débil o el Espíritu Santo no pueda, es porque uno toma la decisión de menguar al Espíritu Santo, de menoscabar, de hasta ignorar al Espíritu Santo, hermano, y de darle más cabida a la carne que al Espíritu Santo, hermano. Y yo sé que a veces es complicado, hermano, y a lo mejor yo te lo estoy diciendo, y a lo mejor para mí en mi vida ha sido complicado, y a lo mejor ahorita termino esta prédica y a lo mejor me viene la prueba y a lo mejor no la paso, hermano. Pero tenemos que hablar y tenemos que buscar y tenemos que pedirle a Dios, Señor, que mi carne mengue día a día, Señor, y que sea más tu Espíritu Santo que nos guíe en tu trabajo, que sea el Espíritu Santo guiándote, y no para exaltarte a ti, que te vaya bien en tu trabajo, que te vaya bien en tu servicio, que te vaya bien con tu familia, y no para exaltarte a ti, sino para exaltar quizás lo que Dios ha hecho en ti. Pero al final es Dios, todo proviene de Dios, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Nosotros fuimos hechos por medio de Cristo Jesús y somos para Él. Ya Él va y a Él vamos. Y a Él nosotros remitimos toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, el conocimiento, y todo lo bueno de nuestras vidas es debido a Cristo Jesús, debido a Dios y debido a la guianza del Espíritu Santo. El Padre es quien nos ha librado de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de Cristo. Y aquí, hermano, en el versículo 14, comienza el libro de Colosenses a hablarnos sobre Cristo Jesús, sobre el Hijo de Dios. Versículo 14, hablando del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Siempre la palabra, hermano, y un buen cristiano, mira, si tú eres un buen cristiano, un buen hijo de Dios, siempre todas las circunstancias, los problemas, los obstáculos, los consejos, siempre todo, las personas que te pregunten, que se te acerquen, siempre las vas a remitir a Cristo Jesús. Siempre las vamos a remitir a Cristo Jesús. Versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es Cristo Jesús, es el primogénito, es Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermano, toda nuestra vida tiene que estar remitida, dirigida hacia Cristo Jesús. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Y hermano, de verdad te lo estoy diciendo, y ahorita yo mismo digo, híjoles, muchas de las veces en mi vida quizás no he logrado ese ideal. Ese ideal de que todo lo que yo tenga, lo que me pase, lo que piense, sea remitido a Cristo Jesús. Pero
A eso tenemos que luchar, a eso tenemos que perseverar, en eso tenemos que perseverar, que buscar, en seguir, en permanecer. Y el que permanezca hasta el final, hermano, ese será salvo. No el que permanezca más fuerte o el que permanezca más rápido, no, el que permanezca hasta el final. Es una lucha, es una carrera de distancia, es una carrera de tiempo que hay que aguantar. Y continúa diciendo, hermano, el libro de Colosenses: bendito Espíritu Santo, cómo guía a sus siervos, en este caso a Pablo. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice plenitud en Cristo Jesús, y tiene ahí título, tu Biblia dice que plenitud en Cristo Jesús. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Amén. Nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, ¿ves el poder de Cristo Jesús? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pero el cuerpo es de Cristo. Y así, hermano, de manera general, el libro de Colosenses nos guía a Cristo Jesús y nos brinda un panorama de quién es Cristo Jesús. Y no solo el libro de Colosenses, sino cada uno de los libros de la Biblia, como te mencionaba, nos dan un vistazo, una pista, y algunos son súper directos, como este caso. Por eso escogí Colosenses, porque es como que todo fue hecho por medio de Él y para Él, y Él hizo esto y quitó el acta de decretos y la clavó en la cruz, y Él es la plenitud, Él es lo visible del Dios invisible. Se remite todo a Cristo Jesús, hermano. El Espíritu Santo siempre nos va a remitir a Jesús, y de verdad no me canso de decirlo. Yo sé que en el video, si hacemos un análisis, lo dije ya no sé cuántas decenas de veces. El Espíritu Santo, hermano, siempre te va a remitir a Cristo Jesús. El Espíritu Santo no te va a llevar a misticismos. El Espíritu Santo, hermano, no te va a llevar al mercado de Sonora a buscar al chamán. El Espíritu Santo, hermano, no te va a llevar a invocaciones, a tarot, a zodiacos. El Espíritu Santo no te va a remitir a eso. El Espíritu Santo siempre te va a remitir a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús siempre te va a remitir hacia el Padre. La certeza de que tenemos el Espíritu Santo, dice la misma palabra, es de que podemos decir que Jesucristo es el Señor, y de que toda la gloria, la conclusión de lo que te estoy leyendo, de lo que hoy platicamos, es que tenemos la certeza de que el Espíritu Santo está con nosotros, porque siempre nos va a llevar a agradar al Padre, a entregar nuestra vida a Cristo Jesús, a buscar más y más de Cristo Jesús, y a no quedarnos sin fruto, a no estar ociosos, desperdiciando el tiempo, y buscando dar fruto en Cristo Jesús, buscando hablar siempre de Cristo Jesús a quienes nos rodean, hablando a tiempo y a destiempo
instando a tiempo y fuera de tiempo, hablando de Cristo Jesús, hablando de su palabra, leyendo. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a leer la Biblia, a conocer más de Dios, a tener encuentros, a buscar más de Dios, pero más que buscarle más, tener encuentros con Dios. Hermano, no podemos pasar nuestra vida como cristianos siempre buscando y nunca tener un encuentro. Tenemos que tener encuentros con Dios, y no es que uno los force, es que pues, tenemos el corazón dispuesto y la necesidad de encontrar a Dios, y Dios mira el corazón contrito y humillado y se acerca. Pero al corazón altivo y soberbio, desde lejos, dice la Biblia, que lo mira desde lejos, al soberbio. Por eso siempre necesitamos un corazón humilde, hermano. Que Dios te bendiga, hermano. Espero haberte dicho algo. Que Dios esté contigo, que el Espíritu Santo llene tu vida, que la palabra de Dios sea en tu vida en esta noche, en tu alma y entrado en tu mente. Acompáñame a orar y terminamos en esta noche. Padre bendito, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Amado Señor, ponemos en tus manos, Señor, toda situación. Señor, ponemos en tus manos este mensaje, Padre. Amado Señor bendito, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje. Toca la vida de mis hermanos, Señor, que están viendo este video, de los que estamos aquí, Señor. Toca nuestras vidas, Señor. Por favor, ayúdanos a seguir creciendo, a seguir dando fruto. Que sea tu Espíritu Santo en nuestras vidas siempre, Señor, por favor. Guíanos en todo momento, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.